La enseñanza de esta tarde está basada en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El libro de Efesios tiene una particularidad muy importante. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y los otros 3 capítulos, tiene 6, y los otros 3 capítulos de Efesios nos dicen, nos enseñan cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar si estamos en Cristo Jesús. Y es muy importante las dos cosas. Primero, saber quiénes somos en Cristo. Por eso el tema de esta tarde, nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo Jesús. Ese es el tema de esta tarde. Vamos a ver quiénes somos en Cristo Jesús. La persona que ha tenido un encuentro con Cristo, la persona que ha tenido un encuentro dinámico con el Señor Jesús, la persona que a raíz de ese encuentro ha nacido de nuevo en Cristo Jesús y que su nombre está inscrito en el libro de la vida, tiene una identidad. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y es muy importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. Si usted no sabe, y si no está convencida o convencido de esa identidad en Cristo, tarde o temprano se va a frustrar. Si usted solamente tiene una especie o una religión, tarde o temprano se va a frustrar. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Por eso es importante conocer, saber quiénes somos en Cristo Jesús. Todos tenemos una identidad. Tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos un color de cabello, tenemos un tipo de cabello, que es parte de la identidad, si es blanco, si es moreno claro, si es moreno oscuro, y hay una serie de atributos que vienen a componer nuestra identidad. De igual manera, de la misma forma, cuando estamos en Cristo, cuando vivimos por Él, nos movemos por Él, somos por Él, etc., también tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y toda persona que ha nacido de nuevo, que un día aceptó, reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal, pertenece al reino de Dios, pertenece a Cristo, pertenece a Dios. Y nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo y a quién pertenecemos
Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que ya no sois vuestros? Porque Corintios enseña que ahora somos de Cristo, nos debemos a Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes. Nos debemos a Él. De eso se trata. Eso vamos a ver en el mensaje de esta tarde. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Y yo espero que el Espíritu Santo le hable, la palabra de Dios le hable. Y si usted no sabía, pero es cristiano, es cristiana, es hijo de Dios, es hija de Dios, usted empiece a creer y empiece a vivir en esa identidad que tiene en Cristo. Vayamos pues al libro de Efesios y capítulo 1, versículos del 7 al 10. Efesios 1, por favor, los que trajeron su Biblia, si no, pues abra su dispositivo. Y Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Y mire, empezando con el 6, dice, de manera que alabamos a Dios. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que demostró sobre nosotros, los que pertenecemos al Hijo de Dios. Verso 7. Todo Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y con todo el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces vean lo que este pasaje dice. Pero miren, nosotros, aunque somos cristianos, aunque somos el pueblo de Dios, aunque tenemos una identidad en Cristo, nosotros vivimos en dos realidades. Vivimos en dos realidades. Vivimos en la realidad de esta tierra. Vivimos en la realidad de este mundo. Pertenecemos a una sociedad, pero también pertenecemos al reino de Dios. Vivimos la realidad de esta tierra, pero también vivimos la realidad de vivir en Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos estas dos cosas y no permitamos, no dejemos que la realidad del mundo, sus afanes, sus intereses, sus valores, que son valores diferentes a los valores del reino de Dios, nos absorban o nos saquen o nos separen de los principios, de los valores del reino de Dios. Entonces, veamos
Empecemos a ver nuestra identidad en Cristo. Número 1, primer cosa que tenemos, Efesios 2, 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Vea lo que dice. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, a pesar que estábamos muertos por nuestro pecado, por nuestra separación de Dios, antes de haber conocido el Evangelio, antes de haber conocido a Cristo, antes de haber conocido la palabra, a pesar que estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Dios nos dio ¿qué? Vida. Una vida espiritual. Esa vida espiritual que estábamos muertos, Dios hace ese milagro cuando entregamos nuestro corazón, nuestra vida, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos al Señor que viniera a vivir en nosotros, cuando lo reconocimos y lo confesamos como Señor y como Salvador. Mire lo que está diciendo. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Nos levantó de los muertos, nos resucitó, nos dio vida. La Biblia enseña que una persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire el primer atributo. El primer atributo. En Cristo tenemos vida espiritual. Vida espiritual. Una vida con propósito, una vida con poder, una vida donde usted puede comunicarse con Dios. Usted puede sentirlo. Usted puede hablar con Él. Tenemos vida espiritual. Yo no sé cómo se siente usted. A veces andamos buscando, ¿verdad?, lo que ya tenemos. Primer atributo cuando estamos en Cristo. Primera es identidad en Cristo. Vida espiritual. ¿Hay esa vida espiritual en usted? ¿Siente esa vida en usted? ¿Está disfrutando de esa vida poderosa, sobrenatural en usted? La Biblia dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Pero el punto es estar en Cristo, pertenecer a Cristo. Y entonces usted, número 1, tiene vida espiritual. Ya no está más muerto, ya no está más separado de Dios, ya no está más alejado de Dios. Hay vida espiritual en usted. Así que recuerde eso, dele gracias al Señor, pero si no siente esa vida en usted, la vida cristiana no es una religión donde hay que guardar una serie de mandamientos, donde no hay que hacer otra serie de mandamientos. No, la vida cristiana es una vida, la vida de Dios en usted. Amén, hermanos. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Esa es la vida cristiana. Y esa es la calidad de vida que Dios quiere que tengamos. En la iglesia, en la calle,
en su casa, en el trabajo, que usted tenga esa vida. Por eso les decía, vivimos en dos realidades. La realidad del mundo, con todo lo que hay en el mundo, con todo lo que ve, con todo lo que pasa, con todo lo que implica, y la realidad de estar en Cristo. Y la primera cosa, vida espiritual. Y eso tiene que marcar una gran diferencia en nosotros. Número 2. Segunda identidad que tenemos en Cristo. Acuérdese, en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Y no solo creer, ¿verdad? No solo creer, sino estar en Cristo Jesús. No solo creer que Él existe, no solo creer que Él es bueno, no solo creer que es el Hijo de Dios. El libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Número 2. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, ahí lo tienen en la pantalla, ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes pertenecen a Él. ¿Está segura que pertenece a Cristo? ¿Está seguro que pertenece a Cristo? ¿Es esa su fe? ¿Es esa su convicción? ¿Es eso? ¿A quién pertenece? Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan, ¿verdad?, que ahora pertenecemos a ese reino espiritual. Pertenecemos a Dios. Ustedes pertenecen a Él. Y el poder del Espíritu se refiere al Espíritu Santo, que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Gloria al Señor. Mire qué tremenda bendición. El poder del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que da vida, los ha librado del poder del pecado. El pecado que lleva a la muerte. Número 2. Parte de esa identidad al estar en Cristo es que soy libre del poder del pecado. Ya el pecado no tiene influencia en mi vida. Ya el pecado, ya no soy esclavo del pecado. Puedo romper con ese pecado. Puedo cortar con ese pecado. Puedo renunciar a ese pecado. Puedo decirle no. ¿Por qué? Como dice aquí, el poder del Espíritu Santo que da vida a los... me ha librado del poder del pecado. Piense, ¿es usted libre del poder del pecado? ¿O todavía cae en la tentación? ¿O todavía sigue algún pecado de la carne, de la naturaleza humana, algún pecado del mundo? ¿O en usted está ese poder para renunciar a ese poder? Usted es libre. Y eso es parte de la identidad. Cristo dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Señor Jesús enseña, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor Jesús, en su papel, en su ministerio de libertador, cuando Él nos libra, y hay muchas cosas
donde tenemos que permitirle que nos libre y saber que parte de la identidad nuestra como cristianos es que somos libres de todo yugo, de toda esclavitud, de todo pecado. Y acuérdense, el pecado, el fruto del pecado es muerte, es separación de Dios. Pero mire qué identidad, qué precioso. Tenemos esa libertad. Bendito sea el Señor. O sea, usted tiene un Redentor. Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos tener esta preciosa bendición. Número 3, otra identidad que usted tiene y cada cristiano tiene, si de veras ya pasamos de muerte a vida, como acabamos de leer. Efesios 1:4. Efesios 1:4, miren. Dice que Dios, antes de haber hecho el mundo, imagínense, miles y miles y miles de años, antes que Dios hiciera el mundo, dice Efesios 1:4, Dios nos amó. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos a sus ojos. Entonces, la tercera identidad, somos santos. Santo quiere decir separado para Dios, apartado para Dios. Y usted tiene que pedirle al Señor, orar que el Espíritu Santo le dé esta convicción. Sin culpa, sin pecado, delante del Señor. ¡Qué bendición! Y eso debe motivarle, debe alentarle, debe servirle para que usted permanezca fiel, persevere, continúe, siga los caminos del Señor. Otra parte de nuestra identidad con Cristo. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Y esto me encanta, me sorprende. Mira lo que dice. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? No conteste todavía, o a lo mejor usted ya contestó y dijo nadie. Otra pregunta. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? A lo mejor usted ya dijo, pues no. Pero mire la segunda parte del versículo. Pero nosotros, ¿qué? Entendemos estas cosas. Y usted en casa puede leer todo el capítulo 2 de Corintios. Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué las entendemos? Parte final del versículo. ¿Por qué las entendemos? Dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. ¿Podríamos decir a eso amén? Tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos decir amén o no? Bueno, si usted piensa que no, vaya a Cristo.
tenga un encuentro con Cristo. Entréguele su vida, entréguele su corazón, confiésele sus pecados, dele gracias por haber muerto por usted en la cruz del Calvario, y dele gracias porque usted tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Aunque pertenece a esta tierra, a este mundo, mientras esté aquí, aunque este mundo no es su hogar, somos aves de paso, vamos para estar un día con el Señor por siempre, para siempre, por la eternidad. Pero hoy usted tiene la identidad, y esa identidad aquí dice la mente de Cristo. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Me encanta. Mira, a mí me encanta. Yo doy gracias a Dios. Mire, mi mente está llena, por ejemplo, de limitaciones. ¿Verdad? Mi mente está llena de limitaciones. Mi mente también está llena de paradigmas. Es decir, en mi mente hay cosas que yo creo, que yo pienso, que son verdad, o que así son, o que así debe de ser. Pero, cuando yo estoy en Cristo, pertenezco a Cristo, soy de Cristo, vivo para Cristo, obedezco a Cristo, Él es mi Señor, es mi jefe, es mi amo, es mi director general, es mi Salvador, es mi guía. Y yo creo, ¿verdad? Lo que aquí dice, tengo la mente de Cristo. Si usted siente, piensa que no, yo le animo en esta tarde, dígale: Señor, quiero sentir, quiero pensar que tengo la mente de Cristo. Tú lo prometes. Usted no lo busca, Dios se lo regala. Es algo de la gracia de Dios. Dígale: Señor, tú lo prometiste para mí. Y entonces usted, como tiene la mente de Cristo, mire, va a ver las cosas, por ejemplo, va a ver las cosas como Dios las ve. Va a empezar a pensar como Dios piensa. Como Dios piensa de su esposa o de su esposo, por ejemplo. Como Dios ve a la gente. Mire, es una cosa muy linda. El Señor en los evangelios, en una ocasión, está predicando, termina de predicar, hay una multitud, mucha gente, que habían venido para oírlo. Y entonces dice el evangelio, que el Señor tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. No eran seguidores de Jesús, los ve como ovejas sin pastor. Descarriados, apartados, necesitados. Dice que tiene compasión de ellos. Le dice a los discípulos, hay que darle de comer a esta gente. Señor, dice, número uno, no hay dinero que pudiéramos tener que nos alcanzara para comprar. Y dos, aquí no hay. Y el Señor hace un milagro, ¿verdad? Había por ahí un niño, y el niño
le ofrece los panes, le ofrece el pescadito, y viene el milagro, y comen y sobra mucho. Vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve, no como yo las veo, no como usted las ve, como Dios las ve. Porque tiene la mente de Cristo Jesús. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias porque tengo la mente de Cristo. Cuando pase por un problema, gracias porque tengo la mente de Cristo. Cuando esté en una situación difícil, gracias porque tengo la mente de Cristo. Cuando se levante por la mañana, Señor, gracias. Tengo la mente de Cristo. Cosas van a salir bien. Es una bendición saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Me voy a entender? ¿Me voy a entender, hermanos? Es una bendición. Esa es la vida cristiana. Eso es. Número 5. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Número 5, Filipenses 4, 6 y 7. Mire, empieza diciendo, no se preocupen por nada. Y estamos fallando, ¿verdad? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero muchas veces nos preocupamos por todo. Por todo nos preocupamos. La palabra dice, no se preocupen por nada. Lo que tienen que hacer, dice, oren por todo. Oren por todo. En lugar de preocuparnos. Y en esa oración dice, díganle a Dios lo que necesitan. Ahora, una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo quiero o me gustaría tener. Cuando una de mis nietecitas estaba chiquita, me dice, papi, necesito que me lleves a McDonald's. Necesito. Le digo, no, tú no necesitas que te lleve a McDonald's. Tú quieres que te lleve a McDonald's. Diferente, ¿verdad? A ver si somos nosotros. Y no está mal, ¿eh? No está mal. Es más, Dios lo apoya. El salmista dice que Dios le va a dar, le va a conceder los deseos de su corazón. Siempre y cuando esté usted en el Señor. Siempre y cuando glorifique a Dios. Pero aquí dice, lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que ha hecho. Miren la oración, cuánto contenido. Denle gracias por todo lo que ha hecho por ustedes. Por la vida, por Jesucristo, por la palabra, por la iglesia, por la alabanza, por la amistad, por los hermanos en la fe, por el compañerismo cristiano, tantas cosas por las cuales darle gracias. Versículo que sigue, hermano, por favor, el 7. Así experimentarán, haciendo eso, siguiendo eso, orando de ese amor, de esa forma, van, dice, a experimentar, ¿qué cosa? La paz de Dios. La van a experimentar sin necesidad de pedirla, sin necesidad de orar. ¿Cuántos hermanos, pastor, ayúdenme a orar? No hay paz en mi vida, no hay paz en mi trabajo, no hay paz en mi negocio, no hay paz en mi familia. Aquí dice que usted va a experimentar esa paz de Dios. Cristo en otra parte, en el Evangelio de Juan, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no esa paz que el mundo conoce. Otro pasaje dice que la paz del Señor sobrepasa
rebasa todo entendimiento. Y que esa paz va a cuidar su corazón y su mente. Mientras que, mientras vivamos en Cristo. Ahí está el secreto. Esa es la llave. Ese es el principio. Mientras yo esté en Cristo, viva en Cristo, obedezca a Cristo, sea fiel a Cristo, mientras vivan en Cristo. Entonces, aquí usted tiene, según este pasaje de Filipenses, capítulo 4, usted tiene la paz de Dios. Parte de esa identidad como cristiana, como cristiano, como hijo de Dios. ¿Tiene paz? Paz no es ausencia de problemas. En medio del problema hay paz. Paz no es ausencia de dificultades. En medio de las dificultades, usted vive en paz, usted siente paz, usted tiene paz. Porque usted está confiando que Dios tiene el control. ¿Me voy a entender? Queridos santos de Dios, ¿cuánta falta nos hace que vivamos de acuerdo a lo que tenemos en Cristo Jesús? Que vivamos de acuerdo a la identidad en Cristo. Que vivamos de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no hay paz porque no hay para pagar la renta? O no hay paz para... Usted sabe, ¿verdad? Por sus experiencias, ¿qué cosas le quitan la paz? Y le quitan el sueño. Y le quitan el apetito. Y aunque tome melatonina, no puede dormir. Y está pensando, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? No hay paz. Pero cuando usted en Cristo tiene ese atributo, tiene esa identidad, usted mire, como el salmista David, en medio de problemas políticos, en medio de problemas con el reino, en medio de problemas grandes, él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Y el hombre dormía como un bebé, el bebé que depende del papá, de la mamá, ¿verdad? Para todo. ¿Cuánta falta nos hace esa paz? Están diciendo los médicos, los sociólogos que están estudiando las conductas de las personas y de la sociedad, que muchas enfermedades se desatan porque no tenemos esa paz. Y recuerde, paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de problemas, no es ausencia de pruebas, no es ausencia de situaciones difíciles. Paz es, usted está completo, usted tiene esa identidad, usted tiene paz, porque sabe quién tiene el control. Tiene paz, y eso le va a ayudar a pasar lo que sea, aunque no lo entienda, Número 6. 2 más y concluyo. Así que ya voy a terminar. No se vaya todavía. Primera de Juan, otro más, a mí me encanta este también, mire. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Primera carta de Juan, 4,
4. Dice, ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Está el punto, ahí está la clave. ¿A quién pertenece? ¿Quién es su amo? ¿Quién es su dueño? ¿A quién se debe? ¿A quién pertenece? La Biblia dice, ustedes pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria, ya tienen la victoria. Porque el Espíritu que vive en ustedes, el Espíritu Santo que vive en ustedes, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. La versión 60 de la Biblia, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero la versión 60 de la Biblia dice, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más poderoso. Yo no sé si usted lo cree. Algunos parece que no lo creen, no me refiero a ustedes, a otros, ¿verdad? Creyentes, porque viven en derrota. Entonces, usted tiene el más grande y poderoso viviendo en usted. Usted tiene el más grande y poderoso viviendo en usted, el Espíritu Santo. En otro contexto, en el libro de los Hechos, el Señor les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, y viene la lista, ¿verdad? Mire, qué bendición, hermanos. Qué privilegio. Pero usted tiene que estar en Cristo, tiene que estar en Dios, tiene que pertenecer a Él, tiene que obedecerlo, tiene que seguirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y usted va a descubrir ese poder. Y lo va a usar para tener victoria. Finalmente, dije que le iba a dar 2. Finalmente, Filipenses 4:13, un versículo que usted debe de conocer sin duda. Filipenses 4:13, número 7. Número 7. Mire, la tercera identidad que tenemos en Cristo. Filipenses 4:7. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Eso, todo. Eso, todo. Lo puedo en Cristo. Todo. Estoy orando por algunas señoritas, algunos jovencitos que están haciendo exámenes de admisión en diferentes universidades. Y me dicen, pues, ¿cómo te sentiste? Les digo. ¿Crees que te vas a quedar? ¿Quién sabe, pastor? Hay tantos miles que están solicitando y me dicen que la facultad nada más va a recibir a tantos, un numerito chiquito. Pero miles están aspirando. ¿Quién sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso debe ser parte de su identidad. Es parte de la identidad de un hijo del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante que cuando usted necesita algo, su familia, su trabajo, su carrera, su profesión, su negocio, sus relaciones, no sé.
Cuando usted necesita algo, usted pueda acordarse, parte de mi identidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créalo, del paso de fe. Y usted se va a sorprender y le va a gustar, porque es otro nivel de vida, como vimos al principio, una vida espiritual poderosa que hay en Cristo Jesús. Mire, le doy 2 testimonios como ejemplo de esto. Cuando estábamos dando los pasos para obtener las escrituras, ya Fonatura había dicho, les vamos a escriturar, y usted sabe, ¿verdad? Un montón de pasos. Entre tantos requisitos, el acta de cierre de obra del edificio, el acta. Teníamos la boleta, pero no servía la boleta, dice el notario, el acta, señor. Pues yo no sabía que había que tener el acta. Voy a desarrollo urbano, voy al ayuntamiento, me mandan donde está el archivo. Voy al archivo, dice, señores, ya es archivo muerto. No tenemos ahí quien. ¿Por qué no la buscaron? ¿Por qué no la pidieron? Pues no sé, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde toco? ¿A quién veo? Oriénteme, por favor. Y así me tuvieron, como un mes. Y el notario me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un documento, mire. Empecé a orar, Señor, tu palabra dice, todo lo puedo. Le pedí a la iglesia en ese entonces, los que estaban aquí, oremos, hermanos. Todo lo podemos en Cristo, lo vamos a conseguir, lo vamos a tener. Y después, como de mes y medio, un día llego a la oficina, ahí del archivo, y me recibe una dama muy amable, y me dice, don Asensio, me dice, ¿qué hace aquí? Ahí ya me extrañó, porque nadie me dice don Asensio. Siempre el pastor Mancilla, hermano, don Asensio, me dice. Ya le dije lo que necesitaba. Pero ¿por qué lo dejaron pasar? No sabíamos, nadie nos dijo que un día íbamos a necesitar el acta. Teníamos la boleta de pago, el recibo de pago, la famosa acta. Espéreme, me dice. Se metió. Y después de un buen rato, pero buen rato, esperando sale. Don Asensio me vuelve a decir, aquí está. ¿Dónde pago? Porque yo ya había leído que hay que pagarlo, todo el dinero por ahí, ¿verdad? ¿Dónde pago? No se lléveselo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Mire, aunque sea una cosa, que el protocolo diga que ya no o que sí, aunque sea una cosa humanamente imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si usted crea esto o no, ¿verdad? Pero gracias a Dios obtuvimos las escrituras y ahora ustedes son dueños de esto. Porque está en nombre de la iglesia. Otro testimonio, le dije que le iba a dar 2, ya estoy terminando. Miren, se me venció mi licencia de manejar. Voy a buscar la licencia de manejar y me dicen, usted ya no debe tener licencia. ¿Por qué? ¿Por su edad? ¿Y qué tiene que ver mi edad? Pues la edad. Así dice la ley. Bueno, mire, yo no he tenido percances.
toda mi vida manejando, no he chocado, mi expediente limpio. Pues no. ¿Qué hice? Empecé a orar. Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El reglamento de tránsito, la ley dice, no andes sin licencia. Tienes que tener licencia. El seguro, lo primero que te exige, su licencia, ¿verdad? Cuando hay alguna cosita. ¿Qué creen que pasó? Un día me apersoné, pedí audiencia con el director o con alguien que resolviera mi situación, me la dieron, le digo, mire, vengo a buscar licencia de manejar. Me dijeron que no, porque 80 años. Le digo, miren, esos 80, no piensen en el 8, véanme cómo me veo. ¿Qué cree que pasó? Gracias a Dios ya tengo mi licencia. ¿Se la vamos a dar por un año? No. Un año, le digo, se pasa luego. ¿Se la vamos a dar de automovilista? No, yo manejo una camioneta que dice su reglamento que tiene que ser licencia de chofer. Esa van que está ahí abajo que dice casa hogar para niños. Todo lo que les pedí, me lo dieron. Gloria al Señor, diga gloria. ¿No le gusta? Funciona. Si usted cree quién es en Cristo, funciona. Si usted sabe quién es y qué tiene, funciona. Viva en Cristo, esté en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y acuérdese, Romanos, mire, nada más para que usted lo recuerde, cuando va a aplicar algo de esto a su vida, Romanos 10, versículo 9 y versículo 10, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, palabra viva, palabra de poder. Romanos 10, 9 y 10. Pues ahí está en la pantalla. Si declaras, la versión 60 dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Otra versión dice, si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, versículo que sigue, mira lo que dice. Hermanos, créalo, confiéselo. Tengo la mente de Cristo, créalo, confiéselo. Si es cristiano, si es hija de Dios, si es hijo de Dios, si está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, créalo, confiéselo. Más poderoso es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Créalo, confiéselo. Amén. Amén. Mi interés, mi deseo, mi oración es que usted conozca, que usted sepa quién es y qué tiene en Cristo Jesús. Usted tiene una vida de poder y una vida, usted está vivo espiritualmente hablando. Si puede ponerse de pie, vamos a orar para terminar. Y dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias por esa identidad que usted tiene en Cristo Jesús.
Dígale: Señor, reconozco, acepto, creo que me has dado una nueva identidad en Cristo. Y Padre, a partir de hoy, yo quiero vivir de acuerdo a ella, de acuerdo a esa identidad. Dígaselo al Señor: gracias por la libertad que me has dado en Cristo. Gracias por la paz que tengo en Cristo. Gracias porque me haces más que vencedor en Cristo. Gracias. Padre bendito, te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos orientas, tú nos enseñas y tú nos desafías también a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Bendice a cada una de las personas que hoy están aquí, bendice a cada familia representada aquí, y permite, Señor, que durante esta semana que hemos iniciado, vivamos cada área, cada aspecto de nuestra vida con la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.